Siguiente, por favor. Primero tenemos a la escuela de posgrado y luego vamos a continuar con la institución educativa. Pero antes de ello vamos a compartir las normas de participación. Si bien es cierto, estamos conectados a Microsoft Teams, pero no contamos con el audio ni en el video en el caso de los que están participando. También se hace presente que hay una cajita de chat en donde pueden por ahí realizar sus preguntas o consultas o también escribir al siguiente correo tecnotic@minedu.gov.pe. Al finalizar la exposición, el expositor responderá las preguntas seleccionadas. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, el día de hoy tenemos la exposición a cargo del magíster Kevin Mario Laura de la Cruz. Él es de la Escuela de Posgrado Newman SAC, docente investigador, en el tema Impacto de la gamificación en el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. Vamos primero a dar una presentación de la biografía de Kevin. Siguiente, por favor. Ok. Kevin Mario Laura de la Cruz es licenciado en Educación, especialidad de idioma extranjero y traductor-intérprete. Su segunda especialidad profesional en Educación intercultural y bilingüe. Investigación educativa y tecnología computacional e informática educativa. Tiene una maestría en educación con mención en investigación educativa e innovación pedagógica. También cuenta con una maestría en docencia universitaria y gestión educativa. Tiene diplomados y especializaciones en investigación, tecnología, didáctica, en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera. Es egresado del doctorado en educación con mención en gestión educativa. Es docente en educación superior en pregrado y posgrado. Tiene una línea de investigación en herramientas tecnológicas y gamificación en educación. Cuenta con publicaciones científicas en revistas de alto impacto y es investigador de CONCITEC con vigencia hasta 2024. Entonces, damos el paso al magíster Kevin Mario Laura de la Cruz. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy buenas tardes con todos los presentes, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Vamos a dar inicio con la presentación del impacto de la gamificación en el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. Los puntos que vamos a mencionar el día de hoy es la gamificación en el aprendizaje del idioma inglés, involucramiento de docentes en el aprendizaje de inglés en entornos virtuales, aplicación de la gamificación en el desarrollo de las competencias comunicativas y, finalmente, las conclusiones. En el primer espaciado podemos evidenciar diferentes ideas, posiciones, expectativas, ¿no?, que se tienen frente a la palabra gamificación. Desafíos, aprendizaje, motivación, tabla de líderes, participación, involucramiento, actividades, puntos y entre otros. Pero realmente, ¿qué es la gamificación? Desde la posición de CAP 2012, sustenta que en sí es utilizar la mecánica estética y el pensamiento de juego para captar el interés y motivación del participante, promover el aprendizaje y resolver problemas. En pocas palabras, es utilizar esa mecánica estética y pensamiento de juego en diferentes entornos de aprendizaje, en este caso involucrado activamente en el aprendizaje del idioma inglés. Por otro lado, desde la exposición de Iannetto, 2013, Wan, Hue, 2018, Richet y demás autores, 2015, Saylor y demás autores, 2017, sustentan que los elementos más comunes con respecto a la gamificación son las insignias, desafíos, tabla de líderes o clasificación, rangos, niveles, desbloqueo, historia, puntos, barra de progreso y equipos. De igual manera observamos los mismos en la parte inferior. Es decir, si evidenciamos diferentes herramientas o elementos que podemos visualizar en nuestra experiencia como docentes o como estudiantes, pues específicamente si estos cuentan con los elementos mencionados, es un elemento netamente de gamificación. Haciendo un primer diagnóstico
sobre el uso de gamificación en el aprendizaje del idioma inglés en el Perú, específicamente en la educación básica regular. Educación básica regular hasta la fecha es una exploración muy rápida, un mapeo muy preciso, pero y a la vez muy amplio. Sobre todo la principal fuente fue Renati. Aproximadamente 14 tesis, quizás a lo mejor hayan aumentado un poco más, entre 14 a 18 tesis a nivel nacional que se enfocan específicamente sobre gamificación en el aprendizaje del idioma inglés, siendo la mayoría de las investigaciones que se enfoca en la competencia oral y lectura, específicamente centrado en el vocabulario y gramática, que es el propósito central en la mayoría de investigaciones, que permiten que los estudiantes se sientan más involucrados en aprender y o memorizar el vocabulario y reforzar la gramática aprendida. Asimismo, las herramientas de gamificación que más se han utilizado o se ha podido visualizar en este primer diagnóstico muy amplio es Kahoot, Quizzes, Mentimeter y Plickers. Tomando también en consideración que quizás Kahoot, Quizzes y Plickers se adapten más al entorno de gamificación, ¿no? Sabiendo que Mentimeter es más que todo para un aspecto de poder participar activamente con los involucrados, pero no tiene específicamente esa mecánica de juego, ¿no? Como los anteriormente mencionados. Por otro lado, evidenciamos a través de un aporte que se ha realizado, una publicación científica que ya ha sido aceptada y prontamente en publicación a través de mi persona y otros autores, hemos realizado una investigación referida a la gamificación en el aprendizaje del idioma inglés en la educación superior a nivel internacional, tomando como en consideración diferentes bases de datos, sobre todo de Scopus, ¿no? Revistas de alto impacto, en la cual hemos llegado a la siguiente conclusión. Después de haber revisado más de 18 artículos científicos de diferentes bases de datos de Scopus, se sustenta que el elemento de gamificación que se ve más recurrido o es más imponente en el tema de la gamificación, como lo podemos visualizar en la figura, es la retroalimentación, seguido de los puntos y de igual manera la tabla de líderes, ¿no? Por ende, llegamos también a la presente conclusión o el siguiente aporte, ¿no? Los elementos que son más recurrentes en el proceso de la gamificación es la retroalimentación, tabla de líderes, puntaje y desafíos, ¿no? La retroalimentación, tanto de manera sincrónica y asincrónica, ¿no? Porque en ese momento pueden revisar sus resultados y entender si están haciendo bien los ejercicios o no. Y asincrónica al terminar todos los ejercicios y revisarlo en un tiempo libre, puede analizar con calma cuáles han sido sus aciertos y desaciertos al momento de hacer la actividad. Es una forma muy interesante de aprender tanto deductivo e inductivamente, ¿no? Asimismo, la tabla de líderes también es un gran punto porque constantemente el estudiante en un nivel, digamos, tanto básica y superior, está encarrilado a participar activamente, ¿no? Los desafíos y la competencia siempre es innato dentro de los participantes en su gran mayoría. Y sobre todo lograr diferentes desafíos y lograr puntajes, pues siempre ello involucra en una mecánica de juego a cada uno de ellos, ¿no? Tanto damas y caballeros, ¿no? Estudiantes. Bien. Asimismo, sobre los escenarios, estoy tratando de compartir con ustedes tal vez un resumen muy concreto, no muy preciso de estos hallazgos que se han hecho a nivel superior. Y uno de los retos en este año en este presente año antes que termine, que ya está muy cerca de culminar, es hacer lo mismo, tal vez, pero referido a nuestro país, ¿no? Para abarcar específicamente cuáles son esos hallazgos que encontramos y poder llegar a conclusiones más asertivas y ver el panorama actual de nuestro país. Sobre los escenarios de aprendizaje de la gamificación en el aprendizaje de inglés, tenemos que es motivador, divertido, automejora, compromiso, competitivo, emocionante, participativo e interesante. Esos son los hallazgos que hemos podido encontrar en ese orden, ¿no? Definitivamente motivador debido a que llama la atención debido a esos elementos, ¿no? Esos elementos no solamente brindan opciones de retroalimentación, sino también de memes, de imágenes, de sonidos, de poderes, que agilizan el proceso de aprendizaje, que no sea tan monótono y sea tal vez una oportunidad más asertiva para el estudiante de aprender y sobre todo ir escalando poco a poco, porque al final
es el mismo estudiante quien toma esa decisión de resolver esos ejercicios y así mismo va escalando de acuerdo a los desafíos que imponga también el docente, ¿no? Sobre todo también el compromiso que éste tiene, ¿no? Debido a que hay vamos a decirlo así, al momento de desarrollar la actividad y al iniciar, ya hay un compromiso de por medio porque el estudiante tiene que terminar la actividad propuesta, ¿no? Entonces, de esa manera, pues aseguramos que hay una participación y concentración más congruente al momento de desarrollar las actividades. Finalmente, con respecto al aprendizaje del idioma inglés, con los artículos revisados se enfocaron más en vocabulario de inglés, gramática, pronunciación, habilidad de escucha, habilidad de escritura, habilidad de escucha y habilidad de lectura en ese orden. Entonces, dar a entender que una de las prioridades en el proceso de gamificación que hemos podido encontrar a nivel superior se centra sobre todo en el vocabulario del idioma inglés, ¿no? Enriquecer más ese vocabulario desde aspectos básicos hasta aspectos más complejos como verbos fraseales, expresiones idiomáticas y entre otras. Asimismo, hemos visualizado que las herramientas de gamificación que más han utilizado fueron Duolingo, Getcholo, Clickers, Kahoot, Jeopardy, Quizzes, Nearpod, Wordbricks y evaluaciones en líneas gamificadas, ¿no? Eso también ha sido un aspecto muy curioso de nuestra parte, poder encontrar ese tipo de páginas web que hemos podido explorar y de esa manera también replicar ello en nuestra educación pues básica, regular y superior en nuestro país, ¿no? La gran oportunidad de revisar este tipo de manuscritos nos permite saber un poco más cómo están trabajando otros países a nivel internacional para adecuarlo también a la realidad en la cual estamos nosotros inmersos. Bien, vamos al siguiente punto. ¿Cuál es el involucramiento de docentes en el aprendizaje de idioma inglés en entornos digitales, ¿no? Definitivamente el aspecto de la gamificación está orientado a los entornos virtuales. Claro que su contraparte es la ludificación, ¿no? Es lo mismo, solo que la ludificación se centra más en los entornos presenciales, por así decirlo, y la gamificación en el entorno digital. Entonces necesitamos conocimientos sobre estos entornos virtuales, ¿no? Y justamente en base a la experiencia propia de realizar trabajos de investigación, que eso también es una gran oportunidad para llegar a una proximidad más a la realidad propuesta. Por ejemplo, en la región de Tacna, hemos realizado una investigación con respecto a las competencias digitales en docentes, en general, ¿no? En docentes de la educación básica regular, en el cuales han sido más de 1000 participantes, pero exclusivamente hemos tomado en cuenta eh, y hemos solamente considerado una muestra de los docentes de inglés, es decir, de los 1300 que eran, he tratado de solamente seleccionar y mapear a los docentes de inglés para poder compartir con ustedes cómo es la situación, ¿no? Entonces ahí podemos visualizar, está en un nivel, digámoslo así, alto, correcto, un total de 57 participantes, tanto en su condición como nombrados y contratados. Y de igual manera observamos los años de servicio, tanto el sexo masculino y femenino de involucramiento y las edades, ¿no? Entonces, el hacer este tipo de actividades nos da a entender un poco más acerca del panorama, ¿no? Es siempre productivo a lo mejor que cada región pueda hacer un diagnóstico previo de las competencias digitales, ¿no? Se realizan muchas capacitaciones, pero también es importante diagnosticar y tal vez a través de diferentes cuestionarios validados, confiables, aplicar a nuestros docentes, colegas, para hacer un diagnóstico y reflexión, ¿no? De los logros que estamos teniendo frente a estas competencias. Nada mejor que hacer este diagnóstico para saber si estamos haciendo bien las cosas o qué aspectos podemos ir mejorando, ¿no? Entonces, ello también nos permite saber que hay un alto desprendimiento con respecto a esta competencia digital, que por ende nos da a entender que es más factible para ellos utilizar estas herramientas, por ejemplo, de gamificación en sus diferentes niveles, lo cual pues reestructuraría una labor muy asertiva, muy proactiva al momento de hacer sus clases, ¿no? Bueno, el perfil docente de inglés en estos entornos digitales, un docente disruptivo, una actualización constante, responsabilidad y empatía, utilización de entornos para el perfeccionamiento del idioma extranjero, no solamente para sus estudiantes, sino para él mismo, ¿no? Como docente siempre debe buscar
cómo se sustenten las competencias transversales en la perfección en uno mismo, ¿no? Seguir escalando más con respecto al idioma, utilizar estos mismos recursos digitales para su involucramiento activo en el mismo, práctica constante, observador y reflexivo para poder visualizar cuáles son esas problemáticas y de dar como una gran oportunidad el uso de estas herramientas de gamificación para utilizarlo, tal vez de una forma sincrónica, de una forma tal vez que se pueda trabajar en clase, ¿no? Y finalmente este aprendizaje holístico completo que se tiene con respecto al involucramiento activo de estas herramientas, ¿no? Se sabe que tal vez actualmente ya en la presencialidad no todas las clases se podrá aplicar estas herramientas de gamificación, pero al menos una clase para el involucramiento activo en la misma y también una gran oportunidad para hacerlo de forma más asincrónica, apoya mucho que el estudiante pueda formar en demasía este aprendizaje autónomo que estamos buscando, ¿no? Y asimismo él sea más independiente y lo más importante, que él tome esa decisión de poder explorar, revisar este material y es más, exigir a su persona más material para poder enriquecer su conocimiento en este primer paso. Primer paso porque vamos a ver a qué me refiero en consecuente. Y justamente aquí quería mencionar, ¿no? Hablamos específicamente de igual manera con respecto a la taxonomía digital de Bloom, ¿no? Las habilidades de orden superior, en este caso, crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender y recordar. Definitivamente lo que apuntamos es crear, pero sí, es cierto que estas herramientas de gamificación te permiten recordar, te permiten comprender, te permiten aplicar, correcto, algunas actividades, algunos retos, tanto de las habilidades receptivas y productivas, nos permiten analizar y sobre todo nos permiten evaluar de forma formativa y sumativa. Sumativa para hacer un diagnóstico de cómo se va aprendiendo después de un lapso determinado de tiempo, ¿no? Y formativa, especialmente porque día a día, al realizar ese tipo de actividades, sustentamos y verificamos cómo va aprendiendo el estudiante, ¿no? Definitivamente, uno de los aspectos que se espera lograr es una competencia. Claro que ese tipo de actividades se puede centrar en la competencia, pero también es cierto que se centra en un entorno más de contenido, ¿no? Como gramática, vocabulario, que se le puede adaptar, definitivamente. Pero obviamente en el aprendizaje del idioma inglés, para lograr una determinada competencia es vital el poder adquirir conocimientos básicos con respecto a la gramática y vocabulario. ¿Cómo poder hacer una oración si no tiene un conocimiento de un vocabulario básico o gramatical, ¿no? Lo cual recurriría a la supervivencia de utilizar pues traductor, y a veces el traductor no es tan eficaz como esperamos en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, nos permite hacer ese seguimiento de estas herramientas de gamificación y sobre todo, como mencionamos anteriormente, este involucramiento demasiado activo que tiene el estudiante y rol protagónico es vital. Claro, es cierto que como docentes en algunas oportunidades vamos a tener que crear estas actividades. Por otro lado, también ya están ciertas actividades listas en la nube, que solamente tenemos que reusarlas, pero obviamente antes de rozarlas, verificar que cumplan con el propósito, ¿no? De la sesión que usted pueda tener y sobre todo que cumplan con el nivel que se espera en cada uno de los estudiantes, ya que no se trata de solo rehusar por rehusar, no se trata de, antes de enviar, verificar que cumpla con todos los parámetros establecidos, verificar que esté bien el ejercicio, porque puede haber errores, y de acuerdo a eso ya recién enviar, ¿no? Siempre es importante esa observación y sobre todo ese seguimiento que se le da. Nada es más enriquecedor que esta evaluación formativa gracias a estas herramientas tecnológicas porque nos permiten visualizar todo el progreso de forma extraordinaria, que también vamos a verlo a continuación, una de esas bondades, en lo cual nos permite saber cómo va el progreso del estudiante a corto y o a largo plazo. Crear. Se podría sustentar de dos formas. Al utilizar estas herramientas de gamificación nos permiten potenciar las habilidades comunicativas en el idioma inglés, ya que diversas herramientas se enfocan en las cuatro habilidades. Tal vez una se caracteriza especialmente en unas cuantas habilidades y hay otras que son más completas. Eso no es un problema, ¿no? Son oportunidades. Además, al tener diferentes herramientas nos permite
que poder, vamos a sustentarlo de esta manera, dar más libertad como docente al estudiante, ¿no? Que no sean tan restringidos o tan estricto o tan plano, ¿no? Es decir, solamente utilizar una sola herramienta en todas las sesiones de clase, ¿no? Podemos utilizar diferentes herramientas de acuerdo al impacto que tenga en su sesión, ¿no? Todo es un aspecto también de experimentación en cada sesión. Pero si hay una idea, una visión que sustenta que todas esas herramientas de gamificación permiten potenciar, como sustentaba, las habilidades comunicativas para que puedan crear. ¿Cómo se crea? ¿Cómo se llega a la parte de crear en el aprendizaje del idioma inglés, ¿no? A través de las habilidades productivas, a través de writing y speaking, ¿no? Elaborar blogs, elaborar cartas, elaborar ensayos, hacer un discurso, hacer una conversación, un juego de rol, el involucramiento activo de las redes sociales, el uso de tal vez un pequeño discurso en inglés con el TikTok y entre otros. Pero todo el uso de estas herramientas de gamificación permiten que el estudiante pueda potenciar su conocimiento en vocabulario, gramática y todas las habilidades que desea usted involucrar para que en estas se desenvuelva asertivamente. Pero yo quisiera involucrar, crear con estas herramientas de gamificación. ¿Es posible? Por supuesto, ¿no? Yo puedo enseñar a mis estudiantes a elaborar actividades con Quizzes, con Kahoot. Entonces, les enseño a ellos cómo desarrollar. Hago videos muy cortos, tutoriales explicando cada uno de estos procesos. Entonces, de esa manera estoy involucrando, ¿no? Están creando, están haciendo. Y de esa forma se vuelven más autónomos y es una oportunidad para ellos porque lo pueden adaptar a sus diferentes áreas curriculares en la educación básica regular, especialmente hablando, ¿no? Entonces eso permite que tengan una forma o una técnica de autoestudio a lo mejor. Y de igual manera a nivel superior, que en algunas veces me ha pasado, que hay algunos estudiantes, sobre todo tal vez en el tema de salud, que han aprendido asertivamente a utilizar esta herramienta y la utilizan como una forma de autoestudio para recordar, por ejemplo, temas referidos a anatomía, pero en español, ¿no? Para recordar cada uno de los huesos o toda la parte de sistema nervioso y entre otros. Es decir, ya lo utilizan también a su favor para poder recordar y memorizar, ¿no? Es una muy buena forma también de hacerlo. Bien, entonces es importante tomar estos puntos en consideración. Asimismo, esta taxonomía de Bloom también nos da ciertas estrategias e ideas de cómo llegar a cada uno de estos niveles, ¿no? Recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear, sobre todo con respecto a las herramientas de Google for Education, ¿no? G Suite. Muchos de nosotros ya tenemos correos institucionales, ya sea de una universidad, ya sea del mismo Ministerio de Educación. Entonces debemos sacar provecho, ¿no? De todos los recursos que se nos dan y sobre todo tal vez considerar este apartado porque nos da un panorama muy asertivo de que tenemos herramientas gratuitas a nuestro favor y deberíamos seguir aprovechando en la medida que se pueda. Si bien es cierto, estamos en un entorno presencial, pero es cierto que el involucramiento activo de la virtualidad está allí y podemos hacer lujo, pues, los diferentes modelos pedagógicos, ¿no? Tanto el aula invertida, flip learning, flip classroom, blended learning, el aprendizaje mixto, ¿por qué no? Estos recursos nos ayudan a empalpar más y sobre todo a hacer un mejor control del monitoreo, ¿no? Que algunas veces es el aspecto más complejo y delicado para un docente, sobre todo en la educación básica regular que suelen tener demasiados estudiantes en clase y a veces es muy complicado llegar a lo que se espera que es una educación personalizada, ¿no? Pero a través de esos recursos como el Google Drive, inclusive en Google Classroom, que para el docente tal vez más que todo es el trabajo, ¿no? Porque el estudiante lo único que tiene que hacer es ingresar a un enlace y mandar nada más trabajos, ¿no? En cambio, el docente es el encargado de diseñar todo. De igual manera con las diferentes formas, ¿no? El Google Drive, Google Sheets, con el Excel. Entonces, eso nos ayuda de forma muy asertiva a hacer un mejor control y acompañamiento al progreso de nuestros estudiantes, ¿no? Inclusive el Excel de Google
de Google nos ayuda bastante para a lo mejor hacer como una especie de historia clínica, ¿no? Saber cuál es el progreso de cada uno de mis estudiantes y saber y monitorear, saber y sobre todo ver los logros que va alcanzando en el lapso del tiempo, ¿no? Hacer figuras, tablas que me permitan saber cuál es el progreso de cada uno, de acuerdo también a lo que se pueda avanzar, ¿no? Claro que en el área de inglés a lo mejor se podría llevar porque son calificaciones que se va a ir logrando constantemente, o también comentarios asertivos que ya se podrían luego codificar, ¿no? En su defecto. Bien. Por otro lado, tenemos la aplicación de la gamificación, el desarrollo de las competencias comunicativas en el área de inglés. En primera instancia, vamos con las habilidades del idioma inglés. Habilidad de escucha. Las herramientas de gamificación que se pueden utilizar en su cuestión son Quizzes, Kahoot, Nearpod, Live Workshops. Las oportunidades de actividades que se puedan hacer son sincrónicas y asincrónicas. Sobre todo planificar los espacios propicios para realizarlo sincrónicamente. Definitivamente en una sesión de clase nos seguimos pues de varios procesos, ¿no? La motivación, recuperación de saberes previos, conflicto cognitivo, presentación, actividades de proceso, retroalimentación siempre está constantemente en el espacio que crea propicio el docente, la actividad de producto, una metacognición asertiva y demás. Entonces, como docente siempre es indispensable ver cuál es el mejor espacio para poder compartir estos apartados. Tal vez en clase se podría hacer y participación activa, ¿no? Claro que la persona que debería tener el acceso a internet, la laptop y todo ello es el docente, ¿no? No necesariamente los estudiantes. Se sabe que a lo mejor puede haber muchas dificultades a incluir a los estudiantes, sobre todo en EBR, que puedan participar con sus celulares y demás por los usos y demás, pero al hacer esto en clase, involucrar todos, creo que es una gran oportunidad de poder participar activamente y que se sientan también motivados y curiosos en poder utilizar estos recursos y de esa manera llamar tanto su atención que cuando ya estén de forma en casa, de forma virtual, en sus espacios congruentes, ellos puedan realizar estos ejercicios. Es decir, dejar también esas actividades de forma sincrónica. Es indispensable, considero yo, desde mi punto de vista, y haciendo diferentes pilotos, aún no he podido sistematizarlo del todo, tal vez quizás por falta de tiempo, pero algo que he podido hacer a través de un piloto es que si nosotros generamos cultura en nuestros estudiantes en desarrollar actividades, ya es más interno en él. Es decir, que permanece con el tiempo y ya hace que el estudiante se vuelva más independiente y ya sea para él algo normal consumir, por así decirlo, diferentes actividades asincrónicas relacionadas al inglés. Es más, él espera eso cada sesión de clase, ¿no? Digo cultura por no decir costumbre, ¿no? Entonces, al hacer ello, ya los estudiantes se sienten más involucrados, como les mencionaba, es más, muchas veces me ha pasado que me decían o me exigían, ¿no? Ya, profesor, necesitamos el enlace, necesito seguir reforzando mi listening o mi habilidad de escucha. Entonces, eso es muy significativo, ¿no? Entonces, eso también invita a uno a seguir esforzándose en elaborar los ejercicios, ¿no? Porque al final algunas veces nosotros tenemos que elaborar los ejercicios porque no hay muchas actividades a veces con referido a la habilidad de escucha. Quizás para todo, pero no tanto para escucha. Y entonces es una gran oportunidad para hacerlo. Y sobre todo enfatizar, ¿no? Los diferentes acentos que puedan ver, tanto del inglés americano, el inglés británico. Y también involucrar videos interactivos, ¿no? ESL Video, por ejemplo, ESL Collective, son también una gran oportunidad. El escuchar y mirar es algo muy significativo. Es cierto que a veces no tenemos mucho tiempo en clase para poder hacerlo, pero siempre se puede ser tal vez, como mencionaba, un docente disruptivo, ¿no? A veces esa disrupción es significativa. A veces tenemos ya planificado algo, pero podemos romper las reglas tal vez por un momento de clase para explorar, porque si no exploramos y no experimentamos, ¿cómo vamos a ver si es que funciona o no, no? Entonces, de igual manera podemos ir viendo cómo va funcionando, involucrando también una especie de momento de tu sesión de clase en el cual pues ese conflicto cognitivo se lleve más a un desafío, ¿no? De clase, de escuchar tal vez un pequeño extracto y tratar de inferir ideas y luego
con estas herramientas de gamificación ellos puedan seguir o continuar explorando en casa. Habilidad de lectura. En este caso de la habilidad de lectura, disculpan la redacción del caso, Quizzes, Kahoot, Nearpod, Live Workshops, Quizlet, Tommy Digital. Y de igual manera, los espacios o la oportunidad que se tiene para la habilidad de lectura se centran específicamente en el vocabulario, la gramática, los verbos fraseales, expresiones idiomáticas y entre otros. Mientras más se afiance el vocabulario, va a ser una gran oportunidad para que el estudiante pueda reconocer los diferentes términos que se encuentran en la lectura que esté pues aprendiendo. La gramática es indispensable para simplemente adecuar cuál es la estructura que se esté manifestando en una lectura previa, ¿no? Entonces, sabemos que de igual manera en español hay mucha dificultad. Entonces, estas herramientas permiten, como mencionaba, y lo vuelvo a repetir como una especie de retroalimentación, vocabulario y gramática. Vocabulario, gramática, verbos raciales y expresiones idiomáticas en inglés. Reforzamos para que cuando tenga enfrente un texto en inglés sea más fácil para él porque ya son términos que él ya ha visto, que ya conoce y de esa manera pues le hace más fácil el entender un texto. Por otro lado, también tenemos los audiolibros. Claro que los audiolibros no todos son gratuitos y los que son gratuitos no son tan interactivos, por así decirlo, porque hay audiolibros interactivos que ya tienen dentro de la misma preguntas de forma digital, ¿no? Pero considero que también es una gran oportunidad de utilizar audiolibros y que de esos audiolibros al momento de leer, pues se puede hacer preguntas, sobre todo se podría trabajar con las tres capacidades, obtiene, infiere y reflexiona, porque también se pueden hacer todos en preguntas de opción múltiple, no siempre las preguntas de reflexión van a ser abiertas, pueden ser casuísticas, ¿no? Como a lo mejor también se dan, ¿no? Los exámenes de nombramiento y ascenso en cada uno de los mismos, ¿no? Son a veces casuísticas y de igual manera se puede hacer este tipo de casuísticas con respecto a los textos que se estén haciendo. Pero si también quieren hacer de forma abierta para involucrar también un poco de la habilidad de escritura, ¿por qué no? Todo es factible y por supuesto es muy bueno. Uno de los beneficios que he podido evidenciar a lo lapso del tiempo de aplicar este tipo de herramientas desde el 2018 que utilizo esas herramientas hasta la fecha. Claro que en el 2020 se volvió un boom y cuando lo usaba en el 2018 era muy raro a veces aplicar ello y ahora ya es muy normal. Una de las oportunidades que visualizo es que muchos de los estudiantes mm, ya se sienten más partícipes en este proceso. A lo que voy es que logran formar una autonomía tan fuerte que ellos mismos buscan sus propias actividades y ya no esperan que el docente les proporcione, ¿no? Que mi persona les proporcione los enlaces. Ellos ya están jugando, practicando y repasando por su cuenta, porque hay una pasión por ellos de seguir aprendiendo y sobre todo utilizar el idioma. Em, Hoy en día, todas estas herramientas mencionadas, líneas arriba, se están actualizando y dando más beneficios, los cuales también son más favorables. Quizzes, por ejemplo, hace unos cuantos meses no tenía la habilidad de habla, o sea, no se podía practicar habla. Claro, uno podía poner imágenes y practicaban, pero ahora ya tiene una opción de habla donde uno puede grabar su voz y el docente puede evaluar y poner su nota y ahí hacer el progreso y retroalimentación si es que este lo sugiere, ¿no? A diferencia de las otras. Claro que en Live Workshops, por ejemplo, también se puede, pero no hay para hacerle un aspecto de feedback. También en Nearpod se puede, solo que a veces se consume demasiado internet. Claro, todos tienen pues sus pros y sus contras, como quien dice. Siempre hay que ubicar cuál va a ser la mejor en tu sesión de clase o en el entorno en el cual uno está inmerso, ¿no? Claro que estos retos son más a lo mejor con EBR, tal vez en superior ya no hay tanta dificultad en ello porque sí recurren o tienen que tener internet para poder hacer sus actividades y demás, ¿no? Habilidad de habla. De la habilidad de habla tenemos quizzes, Nearpod, Live Workshops, Dictation IO. Quizzes, como ya les mencionaba, Nearpod de igual manera con su opción de habla que está interconectada con la habilidad de escritura y tablero colaborativo en su apartado de Nearpod, que en breve lo vamos a observar.
Live Worksheets también tiene esa opción, que es muy parecido a Dictation.io, porque en ambos tengo que pronunciar la palabra, digámoslo así, de forma perfecta, porque si no lo hago de forma perfecta, el algoritmo no lo reconoce como tal. Entonces hay un reto, por así decirlo, en el cual nos obliga a llegar a una pronunciación casi perfecta para que sea valorada por una de estas páginas, ¿no? Porque ambas páginas se caracterizan en que yo hablo y de inmediato escribe lo que yo digo y de acuerdo a eso me da mi valoración numérica, ¿no? Especialmente Live Worksheets, que la considero una buena herramienta para la habilidad de habla con respecto a su evaluación sumativa. Y Dictation.io más por un aspecto formativo. Claro, cualquier herramienta sumativa va a ser también llevada a un entorno formativo, pero en este caso, Dictation.io es netamente formativo porque yo practico allí. Leo un texto y todo lo que leo se va a escribir en inglés. Si no lo he hecho bien, lo tendré que mejorar, pero no me da una calificación, pero sí me da como una especie de oportunidad para saber qué cosa tengo que mejorar. Por eso decía, es más formativo porque no hay una calificación, pero sí puedo ver un progreso porque me puede mandar una foto del estudiante de ese progreso y hacer ese acompañamiento. Bien. A ver, un ratito. Bien, por otro lado, como mencionaba, definitivamente en algún espacio de clase se podrá aplicar una de estas herramientas para explorarlo de forma presencial, ¿no? Presencial diría actualmente es para llamar la atención del estudiante. Mira, qué interesante es usar esta actividad y sobre todo ver la reacción positiva o negativa tal vez que pueda tener el estudiante. Y de esa manera, como sustentaba como perfil de docente, esa observación que vamos a hacer con el estudiante, esa reflexión que vamos a obtener de sus reacciones, nos van a ayudar también a saber cómo podemos llevar ello, ¿no? Frecuentemente, tal vez después de alguna actividad o cuando sea necesario reforzar algo, si estamos en una actividad, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Yo le he planificado para el final de la clase usar, digamos, quizzes para que ellos puedan hablar. Entonces, yo me doy cuenta que en el campo de proceso, la actividad de proceso, hay dificultades al momento de practicar, pues supongo que no esperaré, ¿no? Hasta el final de mi clase, como me he propuesto, hasta esperar allí para poder utilizar tal vez una de estas, ¿no? Definitivamente utilizaré una de estas para que ellos puedan practicar bien y hacer una evaluación en ese aspecto para luego hacer una retroalimentación de acuerdo a los avances, porque en ese momento ellos necesitan ser evaluados, o mejor dicho, diría yo, monitoreados, para que de esa manera yo le dé allí en ese momento su retroalimentación, que es lo que necesita, porque si espero hasta el final, pues voy a estar teniendo más dificultades, ¿no? Entonces, por eso le sustentaba esa disrupción. No es que hacer lo que uno quiera, sino cuando vean una emergencia, o en este caso, en este ejemplo, pues ahí debemos ser un poco más disruptivos y tal vez lo que yo he planificado hacer al final lo hago ahora porque necesito pues solucionar este problema de acuerdo a una de estas herramientas en las que las tengo en mente, ¿no? Porque yo sé que voy a trabajar esta habilidad el día de hoy, entonces tengo que tener ahí mis bagajes as sobre la manga para poder trabajar ello. Y sobre todo una gran oportunidad de hacerlo sincrónicamente, ¿no? A lo mejor invitar a sus estudiantes el audiolibro que había mencionado. Ahora este audiolibro van a tener que leer la primera página. Entonces, con el audio que tiene como máximo 2 minutos, lean hasta los 2 minutos que puedan el texto. Y de esa manera uno va a hacer monitoreo y así vas invitando que tu estudiante en su totalidad pueda pues participar y hablar, que es lo que queremos también frecuentemente, ¿no? Una preocupación muy latente que a veces se tiene en la educación básica regular, que luego también se ve, ¿no? En la educación superior, es una preocupación, ¿no? Que tenemos que seguir trabajando para que el logro de los niveles con los cuales egresan los estudiantes en básica regular se siga manteniendo y puedan lograr a mayores desafíos en la educación superior, que lo que se espera es que puedan certificar su nivel de inglés a través de exámenes internacionales desde las diferentes entidades correspondientes, ¿no? Y de esa manera tener pues una alta oportunidad de escalar profesional y académicamente, becas
oportunidades de viaje y demás, los cuales se va a requerir a lo mejor una certificación internacional o entre otros, ¿no? Y no necesariamente habrá que invertir cierta cantidad de dinero para estudiar en algún instituto y poder aprender, sino también con ese tipo de bagajes podemos ir reforzando. Si tienes una educación gratuita en la cual te enseñan un área tan interesante y un idioma extranjero, pues hay que reforzarlo también con nuestro propio criterio y sobre todo con los diferentes recursos que te pueda brindar tu docente, ¿no? Bien. La habilidad escrita. En la habilidad escrita tenemos Quizzes, Kahoot, Nearpod, Purrect, Padlet, Linoid. Quizzes, Kahoot, Nearpod, Purrect, herramientas claves sobre el proceso de, de gamificación dentro de la habilidad de escritura. Todas las habilidades están siempre unidas, ¿no? La habilidad de habla, la habilidad de escucha, y esa es una habilidad muy interesante porque es la habilidad productiva y hay muchas dificultades, pero gracias a la unión o gracias a los recursos de gamificación son muy productivos. Wordwall también incluiría aquí, y ve, justo ahí dentro del proceso uno va agregando más cosas porque también se da cuenta de acuerdo al experimento que hace, ¿no? He hecho muchos experimentos, tanto en superior, sobre todo en superior, lamentablemente diría así. El tiempo corto me quedó en EBR, pero en la superior hemos trabajado demasiado el uso de conectores. Entonces, con la herramienta WordWolf hemos podido conocer un poco más de los diferentes conectores que hay en inglés, porque dentro del aspecto de redacción hay que saber qué conectores vamos a usar para unir las palabras. ¿Correcto? Esos conectores de adición, de contraste, correcto, y son en inglés también, que a veces suelen ser muy complejos y no se enseñan, ¿no? A veces, ¿no? Y al repasar con esas herramientas de gamificación ya queda más interno en el estudiante y al momento de unir palabras podemos hacer matching pairs, relacionar oraciones con el correcto conector y así el estudiante va interiorizando específicamente esas palabras, estos conectores, lo cual nos permite que específicamente cuando hacemos esas actividades de involucramiento, que tengan el suficiente conocimiento desde el punto de vista de vocabulario y gramática para poder dar un punto de vista en inglés. A veces es cierto que una de las grandes limitantes que se tienen, a diferencia de EBR, puede ser el tiempo, ¿no? Que es muy escaso y a veces no se puede trabajar como quisiéramos, pero de igual manera consideramos que el aspecto sincrónico hoy en día puede ser de gran apoyo. Podemos intentar, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver cómo nos va. Y si nos va mal, pues hemos intentado y podemos hacer, de acuerdo a la matriz de marco lógico, un árbol de problemas. ¿Cuál es el problema principal? ¿Por qué no se puede trabajar? Falta de conectividad y demás, para saber específicamente cuál es ese problema y si es que está en nuestras manos, poder solucionarlos o no. También es importante poder trabajar ello, ¿no? Hay que involucrarlos ahora asincrónicamente, ¿no? Al menos actividades concisas, muy precisas, para que tengan esa cultura. No utilizaré la palabra costumbre, lo siento, esta palabra de cultura, que tengan esa cultura de al menos un momentito de su vida, 5 minutos, que puedan hacer actividades involucradas al inglés, que le den esa importancia, no por cumplir una tarea, sino porque realmente quieren aprender, ¿no? Porque realmente quieren ir aprendiendo, porque se han dado cuenta que ya es importante, entonces debemos darle esa oportunidad, porque si dejamos tareas, frecuentemente el 80%, justamente siempre hablando con sustento, ¿no? Una investigación de uno de mis asesorados en pregrado daban a entender que la mayoría de estudiantes, al hacer entrevistas, sustentan que las actividades que se dejan son más de gramática y vocabulario en hojas. Entonces, esas hojas se podían transformar en actividades de gamificación, de ahí van resolviendo los estudiantes, eso es uno, y sobre todo más oportunidades para utilizar el idioma. No debemos subestimar a los estudiantes, hay que darles oportunidad de poder trabajar y sobre todo también nosotros como docentes preocuparnos en poder seguir escalando, no específicamente
seguir escalando, bueno, sí, también, ¿no? La escala de nombramiento y demás, sino como, no interesa, creo yo, ser un docente contratado o nombrado, sino un docente en inglés particularmente, así sea lo que él desee, que sea un docente nombrado o contratado, debe pensar mucho en sí mismo y en sus estudiantes en el sentido de seguir mejorando sus habilidades comunicativas, no quedarse con lo que ya uno ya tiene. Como docente de inglés, el reto que tenemos hasta el final de nuestros días a lo mejor es seguir interiorizando, seguir fortaleciendo nuestra competencia comunicativa en el habla del inglés, porque a veces llegamos a un nivel y pensamos que eso es todo y estamos de forma equivocada. Debemos seguir reforzando, debemos seguir buscando lograr niveles altos con respecto al inglés, certificar nuestro idioma internacional en diferentes niveles, la 1, bueno, sería ya B1, un B2, un C1, un C2 y así. Como docentes tenemos de inglés, tenemos tres retos principales, ¿no? El dominar el idioma, el aspecto pedagógico para llegar a nuestros estudiantes y también un proceso investigativo, porque somos observadores, reflexionamos, analizamos y tomamos decisiones para saber cómo podemos apoyar y guiar a nuestros estudiantes de forma asertiva. Bien, ahora voy a hacer una exploración un poco más acerca de lo que podemos encontrar con las diferentes herramientas de gamificación. Un segundo. Bien. Como les mencionaba, al momento de realizar actividades con la herramienta eh, Quizzes, por ejemplo, y demás herramientas de gamificación, podemos hacer un monitoreo del porcentual que tiene el estudiante. Eso de manera macro y esta es de manera más concreta y sintetizada, ¿no? Aquí podemos evidenciar que por cada pregunta, en este caso a la habilidad de escucha reforzando el alfabeto, vemos específicamente porcentuales logrados por cada una de las preguntas, los cuales obviamente nos da un panorama de qué aspecto en ese momento yo puedo hacer una retroalimentación. Por ejemplo, si he hecho esa actividad, en ese momento hago la retroalimentación y saldo la duda que tiene el estudiante respecto a la pronunciación I y EI. Entonces especifica, la letra A es EI, ¿no? Que le quede más claro, ¿no? A los estudiantes. Y es más, podemos visualizar eh, quiénes han equivocado, quiénes han hecho asertivamente. Si yo veo aquí en la número 1, y veo que hay 3 participantes se han equivocado, entonces el participante 1, como yo tengo sus datos, lo llamo, y obviamente no particularmente por una razón, lo hago saber como cualquier otro estudiante para hacer saber que ya ahora tiene más claro cuál es esa pronunciación, ¿no? Y así tenemos más oportunidades de poder retroalimentar bien a través de una actividad. Al hacer tal vez una sola actividad, y nos puede tal vez tomar mucho tiempo de clase, es significativo porque realmente todos aprenden. La idea no es hacer y simplemente saber qué han hecho y ya, ¿no? La idea es saber que lo han hecho y que hay una oportunidad de que los que están de rojo pueden interiormente llegar a verde y acompañarlos, ¿no? Para que todo esté claro. No se trata todo de avanzar, avanzar, avanzar y dejar de lado a aquellos que no están aprendiendo, ¿no? Claro que algunos estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje y diferentes formas de aprender, muy rápidos en aprender y otros a lo mejor les cuesta un poco más y hay que pensar en todos, ¿no? Hay que pensar en todos. En el aspecto de la habilidad de, perdón, en el caso de la herramienta Nearpod, de igual manera se puede trabajar la habilidad de escucha como estoy compartiendo. Claro que es más virtual, asincrónico o sincrónico, virtual, como quieran trabajarlo. Y dentro del tablero colaborativo, ahí hay una opción para poder hablar. Y ahí también pueden hablar. Esta actividad se puede dejar de forma sincrónica, en vivo, o también asincrónica. De igual manera hay una opción que, el cual es respuesta abierta en la opción de Nearpod, que también permite hablar a los estudiantes o participantes. Igual acá observamos otra actividad que es específicamente de la habilidad de habla. Tengo mis estudiantes y observamos el porcentual y ahí está, ¿no? De acuerdo a ese progreso que estamos evidenciando, ¿correcto? Visualizamos que de acuerdo al audio que me han enviado ese estudiante, puedo poner la calificación, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso pongo la calificación y pongo notas de 0 a 20 de acuerdo al audio y de acuerdo también quizás a la rúbrica de evaluación que se tiene. Bien. De igual manera, aquí estamos visualizando todos los audios que han enviado los estudiantes
Todo es referido a habilidad de habla y me permite evaluar asertivamente de acuerdo a la rúbrica que haya presentado frente a los mismos, ¿no? Y poner las calificaciones correspondientes y ellos también pueden visualizar esos resultados. De igual manera, eso es referido, si mal no recuerdo, a la habilidad escrita, ¿no? La escrita y sustenta a quienes han participado, ahí podemos observar sus ideas, tanto en español, en inglés, en este caso en español, y me permite pues ver quién está participando, quién está aportando asertivamente, ¿no? Bien, dentro de la herramienta Nearpod observamos el famoso Time to Climb, el cual es una herramienta neta de gamificación que permite reforzar, si yo deseo, las 4 habilidades del idioma inglés dentro de la misma. Tenemos pues, la opción como participante de escoger su avatar. Luego de eso responder. Si respondes activamente vemos el color verde y va escalando, logrando pues llegar a la cima. Y ahí puedo ver también el feedback, ¿no? Como docente, yo puedo visualizar ello, ¿no? Enfocarme a aspectos de gramática, vocabulario, más aspecto inferencial, lo que uno desee realmente, de acuerdo a su propósito de clase. Y abajo, el Class Performance, podemos ver el progreso de los participantes. Y ahí podemos visualizar, ¿no? Tenemos 3 tablas, perdón, 3 podios, un podio, ¿no? Con primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. Y de igual manera se tiene al final como reporte todos los resultados de los participantes en cuestión. De igual manera aquí en el aspecto de gramática, ¿no? También es indispensable reforzar ello para estar seguros que al momento de producir, tanto de forma oral y escrita, sea efectivo su desenvolvimiento. Y como mencionaba, siempre el monitoreo respectivo por cada uno, porcentual por cada pregunta y porcentual de manera general. Que realmente, como les mencionaba, esto es indispensable para un docente, precisamente tal vez para mí, para hacer un monitoreo, para saber cómo van mejorando. Y es tal vez, vamos a decirlo, mejor, ¿no? Que el aspecto presencial que tenemos que estar llevando uno a uno y a veces dificulta mucho ese proceso. Ahora es más directo, ¿no? A través de esta forma. Y bueno, vamos específicamente a las conclusiones. La aplicación de la gamificación en el aprendizaje, el reforzamiento y evaluación del idioma inglés aún es bajo. Sin embargo, se presenta una tendencia a subir. La aplicación de la gamificación, sobre todo para, para potenciar el aprendizaje del inglés en sus competencias, aún se visualiza un poco bajo de acuerdo a la revisión sostenida. Sin embargo, hay una tendencia que va a ir subiendo constantemente, ¿no? Lo positivo es que la mayoría de profesionales o futuros profesionales abarcan este proceso a investigaciones y hacen que ese proceso se vea más sistemático, ¿no? Sistemático porque por fines de titulación o obtención de grado se dan estas propuestas, pero también diferentes UGELs también proponen proyectos de investigación en la misma que permiten que eso también se desenvuelvan, o también mismos proyectos que se dan financiados o no financiados en universidades que también les interesa trabajar ello y también se va viendo de esa manera, o también publicaciones científicas, ¿no? Hablamos específicamente del proceso sistematizado. Definitivamente todos hacen lo mejor posible, pero siempre es importante sistematizar este proceso para que se pueda hacer una réplica en su institución y sobre todo adaptarlo a su criterio. Nadie dice que se va a copiar, ¿no? Al contrario, es una oportunidad de aprender y seguir, porque todos estamos en esa lucha constante de lograr mejores aprendizajes y sobre todo es importante compartir. El docente del área de inglés se involucra activamente en mejorar sus competencias digitales para ofrecer un mejor servicio de calidad de enseñanza. Definitivamente hay mucho compromiso por todos los docentes en general, creo que todos, en poder seguir mejorando sus competencias digitales, específicamente en el área de inglés, de acuerdo a los resultados, por supuesto, ¿no? De acuerdo a los resultados que les he compartido, sobre todo en la región de Tacna, sí hay un involucramiento activo, ¿no? A través de algo sustentado, estadística y inferencialmente hablando, ¿no? Entonces, ese compromiso es muy asertivo porque de acuerdo a esos resultados nos da una tendencia de que los estudiantes también pueden lograr estas mejoras y sobre todo el docente tenga más recursos que utilizar al momento de enfrentar diferentes problemáticas en el aprendizaje de sus estudiantes.
La gamificación presenta un impacto positivo en las competencias del área de inglés. Definitivamente, la gamificación presenta un gran impacto, como hemos tratado de basarnos en la taxonomía de Bloom. Sí se puede llegar a un aspecto de crear, y si en caso no se desea llevar de esa manera, pues ayuda en demasía en poder producir, ¿no? Recordemos que en el aprendizaje del inglés hay dos habilidades específicamente orientadas a las receptivas, que son la habilidad de escucha y la habilidad de lectura, ¿no? Que se dan a través de exámenes y se tiene un resultado exacto para hacer su comprensión desde obtener, inferir o reflexionar, y también la parte de escucha que se enfoca en obtener y inferir información de textos orales. En cambio, las productivas, speaking y writing, habla y escritura, pues nos dan una tendencia más amplia en producir, en redactar, en escribir, en hablar, donde se demuestran específicamente esa combinación con las otras dos receptivas mencionadas. Entonces, estas herramientas de gamificación dan una gran oportunidad para que el estudiante se sienta más involucrado con el idioma inglés. Y específicamente ese es el corazón de todo, ¿no? Que se sienta involucrado el estudiante, que sea partícipe, que tome esa decisión, ¿no? Que diga, yo voy a entrar a las 6 de la tarde en mi celular y voy a hacer mi actividad de inglés, de quizzes, de Kahoot, de lo que sea, hasta las 6:30. Va practicando, lo hace una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que él quiera, porque él lo decide. Es factible adaptar la gamificación en la enseñanza del idioma inglés en clases presenciales. Definitivamente se puede aplicar al menos una vez al mes, pero se puede aplicar. Siempre es bueno poder hacer ello porque hay muchos estudiantes que no tienen la menor idea de ello. Hay otros que sí, pero hay unos que no tienen la menor idea. Entonces es una gran oportunidad para llamar la atención de los mismos y que ellos puedan sostener, ¿no? Ah, qué interesante. Ya no veo las ansias de poder hacer esto en mi casa, en mi hogar y resolver la actividad y poder sacar el primer lugar, ¿no? Un espíritu competitivo sano en ese aspecto. Bien, finalmente, eh, las recomendaciones y sugerencias pertinentes, ¿no? Las recomendaciones que se van a dar a continuación se basan de la siguiente manera. Es importante realizar un diagnóstico previo del aula e identificar las fortalezas, debilidades de las competencias que se pueden tener. Un punto de vista cuantitativo y cualitativo. ¿A qué me refiero con ello? Es importante, sobre todo en NBR y superior, en ambos, no hay problema, realizar un examen diagnóstico referido en EBR a las competencias o las 3 competencias que tenemos. Y en el superior, de acuerdo también al curso, puede ser también un examen diagnóstico con las 4 habilidades. No digo competencias, porque a lo mejor ahí se trabaja más con habilidades del inglés. Siempre y cuando el curso no sea un inglés técnico, ¿no? Porque si es inglés técnico ya tiene otro propósito a lo mejor, ¿no? Pero si es inglés, pues sí se puede adecuar a las 4 habilidades, un examen internacional o adecuación de la misma. Muchas veces aplicamos un examen diagnóstico y ahí queda, ¿no? Claro que se puede hacer una estadística descriptiva, saber en tablas y figuras en qué nivel se encuentran, pero no debería de quedar allí. Lo que deberíamos hacer es aplicar un poco del aspecto cualitativo, que es entrevistar a los estudiantes para que ellos mismos reconozcan cuáles son sus habilidades y fortalezas correspondientes a esas competencias y habilidades en cuestión. Este diagnóstico, que puede tomar mucho tiempo, es una gran oportunidad para saber específicamente qué necesitan mis estudiantes de mí. Y de esa manera yo plantear con mi competencia digital alta, intermedia alta, qué recursos yo puedo brindar a mis estudiantes. Según un estudio del INEI, si mal no revisé hace un mes y medio, el 2022 actualmente ya hay un porcentaje más alto, no recuerdo la cifra exacta, pero hay un porcentaje más alto de que los estudiantes ya acceden a Internet. Pueden revisar INEI, acceso a Internet en Perú. INEI, acceso a Internet Perú 2022, junio, y ahí está el sustento.
que no recuerdo específicamente, quizás más del 80% de estudiantes ya tienen acceso a Internet. Entonces, se podría decir que a diferencia de otros años, ya hay más acceso a Internet. Al menos se maneja un celular con aspectos básicos, ¿no? De Android. Si tiene WhatsApp, tiene Android, puede simplemente acceder a los enlaces y resolver los ejercicios, ¿no? Entonces, llegando a esto nuevamente, quizás me he ido por otro lado, aspecto cuantitativo. Revisar, diagnosticar, realizar los exámenes, estadística descriptiva, ver en tablas y figuras el nivel logrado y entrevistas a mis estudiantes para saber cuáles son esos puntos débiles, de los puntos débiles que he obtenido, por qué se están dando, y los puntos fuertes, por qué se está dando. Todo para hacer un diagnóstico para saber cómo seguir fortaleciendo, enriqueciendo su competencia comunicativa en el idioma inglés y de esa manera abordar mejores oportunidades en su enseñanza. Si bien es cierto, en el área de inglés, en EBR, no hay algo referido a contenidos, ¿no? No hay contenidos específicos que trabajar o un libro exacto que trabajar. También es una gran oportunidad para que usted pueda profundizar bien a detalle realmente cuáles son los puntos débiles y buenos que tienen sus estudiantes, tanto desde entrevistas, de observación, para proponer esa malla curricular que también es vital, ¿no? A diferencia de, de superior que se trabaja con sílabos, ¿no? Entonces los contenidos, las competencias ya están allí desde el inicio. Entonces eso permite reforzar y saber cómo se van a llevar esos contenidos y competencias que se quieren lograr. Considerar actividades sincrónicas y asincrónicas pertinentes, definitivamente como sustentaba. Hay que promover cultura en nuestros estudiantes. Hay que ser un poco más estrictos en ese lapso, ¿no? Sí, se sabe que va a haber dificultades, complicaciones, pero hay que intentarlo, ¿no? Darles algunas actividades, tal vez toda esa semana, todo este mes, porque solamente tengo una vez a la semana, por ejemplo, una aplicación, vamos a hacer ejercicios de Kahoot, digamos, asincrónicos, full vocabulario. La siguiente semana, el siguiente mes de gramática, el siguiente mes de conectores. Ya, ahora descarguen una aplicación, incluyo, ¿no? Mobile, el Mobile Learning, esta aplicación de juego de gamificación. Descarguen, manden una foto al WhatsApp del grupo, del salón o el WhatsApp del docente, como deseen, tal vez para ver, ¿no? Cómo se está llevando ese monitoreo. Es una oportunidad. Tal vez no lo podamos evaluar con aspectos numéricos, pero esa evaluación formativa va a permitir que su progreso y sobre todo los logros que pueda alcanzar sean mejor, ¿no? Hay que intentar, es momento de experimentar definitivamente. Involucrar a los estudiantes en el manejo de herramientas de gamificación para su autoaprendizaje. Definitivamente sí, sin embargo, hay que ser también muy realistas que no debemos, ni docentes ni estudiantes, depender de las herramientas de gamificación o herramientas digitales en cuestión. Son momentos en los cuales tenemos que usar, pero no constantemente, no siempre. Debemos variar las formas de enseñar. No siempre voy a utilizar herramientas de gamificación, no siempre voy a utilizar herramientas digitales. Puedo involucrar el aspecto de realia, ¿no? Los aspectos tal vez de entornos reales que tienen para aprender inglés, ¿no? Tal vez hablar con una persona extranjera, involucrar más, de forma más real el aprendizaje de inglés. Estos son recursos que nos ayudan a enriquecer y motivar y participar activamente. Tal vez más efectivamente que participar en clase, porque de una u otra forma obligas al estudiante a hacerlo, porque se ve registrado, ¿no? Su participación en ese aspecto. En lo presencial a veces no todos participan y saben que no todos van a participar porque el tiempo es muy corto. Y si participan, suele ser a veces lo de siempre, como quien dice. Pero esas herramientas permiten un involucramiento activo, que no deberíamos depender de ellos, definitivamente. Son buenos, pero no hay que depender. Igual como un docente, ¿no? Igual, por ejemplo, en mis clases. Tengo proyector todo en la superior, pero no siempre voy a usar proyector. Varía un poco y trato de utilizar también la pizarra, también otras formas de trabajo, ¿no? Con mis estudiantes. Tengo que rotar, no puede ser parecido, se debe trabajar lo mismo, hay que llegar a un impacto diferente, ¿no? Hay que ser un poco, vamos a decirlo así, prescindibles en ese caso
que no lo vean venir los estudiantes, ¿no? Que no vea como un aspecto de costumbre. Ahí sí, la palabra costumbre sería, hay que variar un poco con nuestras formas. Correcto, y con eso sobre todo quiero finalizar. No estoy sugiriendo que esto es la clave del éxito, ¿no? Es parte de, ya que en los retos actuales que hay en el siglo XXI en la educación peruana, sí involucra un manejo asertivo de herramientas digitales para el bien común del estudiante, para su conocimiento académico, social y personal. En ese aspecto, para el académico. Y también estas herramientas de gamificación que permiten reforzar el aprendizaje. Pero también se involucra al estudiante y se recomienda que hay varias formas de también hacerlo. Y debe tomar todas o las que mejor sea propicio para él. ¿Correcto? Y de esa manera, pues obviamente, tomar sus mejores decisiones en cuestión. Bien, muchísimas gracias entonces por escucharme. Espero que haya sido de gran apoyo la presentación que he podido dar y sobre todo estaré muy atento a las consultas y dudas que pueda haber con respecto a mi presentación. Quedo atento a lo que me puedan mencionar. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por tu excelente exposición. Bueno, agradecemos al magíster Kevin Mario Laura de la Cruz por su exposición y vamos a continuar con la realización de algunas preguntas que nos han hecho llegar a través del chat. Igual te invito a los docentes a seguir preguntando para que puedan resolver todas sus dudas. Hay una pregunta que indica cómo calificas las tareas o eventos. O de repente está muy general. ¿Cómo ¿Qué nos califico, dices, perdón? Kevin? ¿Cómo calificas las tareas o eventos? Tareas, eventos. ¿Cómo califico las tareas o eventos? Bueno, definitivamente hay que abarcarlos, ¿no? ¿En qué contexto vendrían a ser? Las tareas, eh, yo veo, en mi posición ya no lo veo tanto como tareas, yo lo veo más como productos. O sea, cada clase yo lo siento como que el estudiante debe lograr un producto determinado. Tanto bueno, en EBR ahora más que estoy, perdón, en superior que estoy más frecuente, lo que me interesa es el producto que pueda lograr el estudiante en esa sesión de clase. Si lo hace, si lo hacemos antes de término de clase, estupendo. Si se amplía, de igual manera, ¿no? O sea, luego se puede reajustar. Pero yo lo veo más como un producto que tarea. Cada clase, desde mi punto de vista, desde mi criterio, tal vez estoy mal, tal vez no, pero es una forma en la cual se me está funcionando las actividades y propuestas. Cada sesión hay un producto, hay un logro que tienen que hacer. Claro que pueden ver actividades asincrónicas, pero esas actividades asincrónicas no son evaluadas, son para saber el monitoreo de cómo van avanzando, pero al final ellos saben que esas actividades asincrónicas son indispensables porque eso se dan cuenta que las actividades asincrónicas están conectadas con lo que va a haber la siguiente sesión y sí o sí tienen que revisar, leer lo que se espera, ¿no? De esas actividades asincrónicas, porque si no lo hacen, tal vez en la actividad sincrónica que sigue, pues va a haber dificultades, ¿no? Entonces hay un enganche allí en ese proceso. Entonces yo lo trabajo así. Lo veo como un producto y en ese producto, si es referido a la enseñanza de inglés, puedo abarcarlo a, a las habilidades receptivas que frecuentemente en el entorno virtual pueden ser a través de Google Forms o otra herramienta de gamificación. Con su defecto, si son habilidades productivas, lo puedo manejar a través de videos, correcto, ellos realizan videos, o si es productiva a través de Google Slides, ¿no? La PPT de Google. Y así, claro que las parcialidades productivas siempre manejo rúbricas correspondientes para medir y que ellos también puedan ver. Lo positivo es que cuando tienen sus rúbricas o la rúbrica predispuesta antes de, ellos ya abarcan o ya saben cómo tienen que ir armando su propuesta para lograr una nota asertiva, ¿no? De acuerdo a su criterio también de cada uno de ellos. Ok, gracias, Kevin. Entonces continuamos con otra preguntita, ¿qué te parece? Sí, por supuesto. Ok, dice, ¿qué tiempo de vigencia tienen las certificaciones internacionales de idiomas? Dependiendo, hay varios tipos de exámenes internacionales. Por ejemplo, los exámenes de Cambridge y Michigan no tienen fecha de caducidad. Hay otros exámenes que son para efectos
exactos, como para negocios o para cierto tipo de becas, como el TOEFL, IELTS, que tienen un tiempo de duración corto, digamos 2 años a 5 años. No tengo el número exacto, pero corre entre ellos, 2 a 5 años. Pero el Cambridge y Michigan no tiene fecha de caducidad. Los demás sí. Ujú. Ok, gracias, Kevin. Bueno, acá hay otra pregunta también. Bueno, hay varias preguntas que Sí, por acá han supuesto. hecho. Ujú. ¿Considera que la gamificación o el uso de videojuegos educativos potenciaría a los estudiantes de nivel primaria? Definitivamente. Y tal vez una de las dificultades que hay en el sistema educativo, sobre todo nacional, es que aún no se lleva formalmente el área de inglés en educación primaria. Hay talleres predispuestos por la PAFA o por los mismos padres de familia, que sí es productivo también hacerlo, ¿no? Los padres también recurren a inscribir a sus menores hijos en institutos, pero sí, definitivamente como una herramienta de autoayuda, si es que el docente de primaria puede guiarlo, estupendo. Si el docente, si el padre mismo tiene conocimiento, puede ser, pero definitivamente estas herramientas de gamificación son muy buenas para el nivel primario. Sin embargo, el excesivo uso de puede traer problemas. Sabemos que el aspecto de nuestros niños actualmente, con todo el aspecto tecnológico, considero y he observado que es mejor ser muy cautelosos con ello. Todo lo virtual puede traer también muchas consecuencias a posterior con nuestros pequeños hijos o los pequeños. Entonces, sí es bueno, pero siempre controlable, medible, acompañado, sobre todo con el padre de familia. Suficiente, yo creo que 1 hora de este aspecto y luego tal vez manejar más recursos físicos como libros, audiolibros, en PDF, imprimirlos y empezar ahí a leer también es una buena opción. Ujú. Ok, entonces, bueno, ya está respondida su pregunta del docente, ¿no? Continuando también con la misma pregunta, nos indica de que sabemos que la finalidad de toda educación es la autonomía. Es Ujú. determinante que nuestros niños se involucren desde ya en las prácticas de gamificación. Sí, sí, definitivamente, pero como menciona allí la palabra, ¿no? Niños. En el caso de los niños, como mencionaba, de acuerdo más a la observación que más por registros científicos, porque no he explorado mucho en lo que es niños en la enseñanza de inglés científicamente hablando a través de manuscritos, pero de la experiencia y observación sustento que sí es dable, pero hay que tener mucho control porque no debemos de caer en este pequeño problema que sería involucrar tanto a los estudiantes con el aspecto virtual que se sientan acostumbrados a estos. Y cuando no lo tengan, generar una ansiedad y estrés en estos. Entonces siempre es bueno rotar un poco. Es cierto, hay que reconocer que hay herramientas positivas como la gamificación, que en niños debe ser más guiado definitivamente por el maestro o por el padre, pero también dar a entender, como sustenté en la pregunta anterior, que hay otros recursos, ¿no? Yo puedo obtener audiolibros en inglés en PDF, e imprimirlos a color y leer con mi hijo, o hacerlo leer a él. Y de esta manera lo estoy involucrando. Entonces, a la par, tiene recursos físicos que él tendrá que aprovechar y enriquecerse y amar. Y tiene también recursos virtuales, como el de gamificación, pero que en ese lapso de tiempo de vida debe entender lo que es simplemente como un apoyo y que solamente lo debe ver por un cortísimo periodo de tiempo. Porque a veces lo que generamos es que nuestros niños se empalpen tanto en eso y ya dejan de lado el aspecto presencial o todos los recursos físicos, ¿no? No vamos a llegar a un lapso de que los niños ya no quieran leer. Y sabemos que la lectura es vital y es pasión y sobre todo el aspecto, tener un libro real es muy enriquecedor, ¿no? También el virtual, pero el virtual siempre va a demandar en un lapso, periodo de tiempo, y que me van a dar seguramente la razón algunos docentes, estar tanto tiempo en el computador o frente a un celular nos hace daño, ¿no? En aspecto visual, ¿no? Y no queremos que pase eso con los niños, ¿no? Hay que tener también cuidado en eso. Ujú.
Bueno, sí, Mm, bueno, de acuerdo a lo que estás comentando, viene la otra preguntita. mm. Como ya se está dando, ya se dio el regreso a la presencialidad, te dice, ¿usted recomienda que estas prácticas se den a la par de la enseñanza tradicional o en tiempo asincrónico? Asincrónico. Se pueden dar a la par en la enseñanza no tradicional, en la enseñanza que tenemos día a día, ¿no? En la enseñanza que tenemos constantemente en nuestras clases, porque nosotros no hacemos una educación tradicional, tratamos de ser más constructivistas, ¿no? Un aspecto de disruptivos, ¿no? Sí lo llevamos, sí se puede hacer uno, y realmente es así. Todo depende del docente. Es ahí la respuesta y la clave de todo, ¿no? Si yo decido, bueno, si hay proyector, digamos, en el colegio, perfecto, hay proyector, llevo mi laptop, aseguro mi internet, me recargo para que tenga un buen internet, entonces simplemente comparto mi internet con mi laptop, tengo día todo y me pongo a jugar con mis estudiantes en formato real, ¿no? Hacemos juegos, por ejemplo, de quizzes y ven a ellos en pantalla las opciones y juntos vamos respondiendo y ahí hacemos la retroalimentación y ir avanzando, ¿no? A ver, levanten la mano quien tiene la respuesta, levanten la mano, participa el estudiante y verifica la respuesta. O adelante, ve y seleccione con su mano, con el palmar de su mano, cuál es la respuesta. Y ahí van participando. Entonces se puede involucrar. Yo lo he hecho. Entonces, como yo lo he hecho, entonces puedo yo afirmar que sí se puede. No es algo superficial. Sí lo he hecho. Pero sí debo de reconocer que he ido muy equipado, ¿no? He estado con mi laptop, el internet asegurado, el proyector, siempre darme cuenta que funcione bien antes de, y sobre todo el tiempo, ¿no? El tiempo para poder trabajar esa actividad, recuerdo, me tomó casi 20 minutos, ¿no? Más la retroalimentación, con solo unas 15 preguntas de refuerzo, que es productivo porque luego de eso ya se puede permitir al estudiante, se le puede pedir que pueda desarrollar las actividades ya de forma sincrónica. Entonces, hago primero presencialmente para que ellos se enriquezcan y vean qué tan innovador, diferente, nuevo, divertido puede ser para que ellos ya lo hagan en su espacio de tiempo en casa, ¿no? Que obviamente puede haber dificultades, pero yo creo que sí es dable al menos, ¿no? Creo que sí se puede llevar casi, tal vez en un 85 o 90% se puede llevar. Ujú. ¿Y eso se podría aplicar a todos los cursos de la EBR? En algunos casos sí, en algunos casos, yo creo que sí, 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 sí. Estaba pensando en educación física. Sí, 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 sí se puede abarcar. Más como un aspecto de recupera. Podría ser, no soy un experto en otras áreas, ¿no? O sea, además defiendo mi área de inglés, pero pienso que puede ser un gran complemento para la recuperación de saberes previos y la retroalimentación final de un tema determinado. Creo que pueden ser puntos fuertes para enfatizar. Recuperación de saberes previos, conflicto cognitivo y retroalimentación del tema determinado que se puede realizar en cada área curricular. Ujú, Ok, Kevin. Bueno, esas ujú, son todas las preguntas ujú. que nos han hecho hoy día nuestros docentes que se encuentran conectados de diferentes partes del Perú. Mencionarte y darte las gracias por tu excelente exposición y más adelante poder contar con tu apoyo para futuras presentaciones. Asimismo, también estamos presentando acá tu correo electrónico por si alguien desea hacerte una consulta, contactarse contigo o también el correo del tecnotic@mineo.gov.pe, ¿no? No sé si quisieras decir algunas palabras para cerrar contigo ya este tema y dar pase a la otra exposición. Sí, muchísimas gracias por la invitación y por la confianza. Ya esta es también mi segunda vez y muy gustoso de poder compartir un poco de las experiencias que he podido obtener y sobre todo motivar, ¿no? A mis colegas del área de inglés y también a futuros docentes en formación, ¿no? Estudiantes de pregrado que están también muy interesados en seguir aprendiendo. Tenemos un reto
enorme que lidiar, pero estoy seguro que lo vamos a lograr con mucho éxito. Lo más importante, la satisfacción que vamos a tener como profesionales y personas de ver cómo nuestros estudiantes van desenvolviéndose, van logrando sus objetivos, sus sueños y también aportar un granito de arena con nuestro área de inglés, ¿no? Y sobre todo, pues que ellos sean felices con lo que puedan hacer a su egreso. Muchísimas gracias. Ok, entonces agradecemos al magíster Kevin Laura de la Cruz, representante de la Escuela de Posgrado Newman Sack. Muchas gracias, Kevin. Hasta Muchas otra gracias. oportunidad, entonces. Hasta Permiso. luego.